Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV. Recuerde que este es el espacio oficial del Poder Judicial de Honduras y con una entrevista a profundidad en esta hora de programación le damos a conocer todos los detalles de las actividades que realizan mis compañeros en materia jurisdiccional y también en el área administrativa. En esta época tecnológica, el Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad. Usted en la cuenta de Facebook nos encuentra con el nombre Poder Judicial de Honduras, Instagram Poder Judicial Honduras y en la red social X @PJ de Honduras. Todos los días usted puede conocer cuáles son las agendas y resoluciones de los juzgados de letras y de los tribunales de sentencia, esas reuniones de pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las reuniones internas e interinstitucionales que como Poder Judicial de Honduras tenemos. Les recuerdo que puede sintonizar Panorama Judicial Televisión los días sábados a las 2 de la tarde por la frecuencia de Televisión Nacional de Honduras. Paralelamente, Radio Nacional de Honduras también publica el audio de Panorama Judicial TV para que usted esté debidamente enterado. Y le recordamos que a través de Telebásica Suyapa TV Educativa, los domingos a las 8 de la noche también puede ver nuestro programa. Esta semana estaremos hablando de la integración de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Laboral Contencioso Administrativa, una determinación que se tomó de manera unánime por nuestros honorables magistrados. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Hace unos instantes yo le refería que se ha finalizado por parte de los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia la integración de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que sufrió una modificación cuando el magistrado Wagner Vallecillo Paredes asumió la presidencia de este Poder Judicial de Honduras. De manera unánime, nuestros honorables magistrados ya determinaron quién integrará en esa quinta silla la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y precisamente hemos invitado a la magistrada Odalis Aleida Nájera, quien fue designada de manera unánime para ser parte de la Sala de lo Constitucional. Magistrada, ¿cómo está? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A usted, licenciado Silva, agradecida. Siempre es un placer estar con Panorama Judicial y de esta manera dar a conocer a la comunidad jurídica nacional y por qué no decirlo al pueblo hondureño que nos ve, tanto en nuestra patria como fuera de ella, sobre algunos sucesos que se han dado en el Poder Judicial recientemente, que como bien usted lo manifiesta, tienen que ver con la integración de la Sala Constitucional. Pues como todos saben, el magistrado Wagner Vallecillo, que formaba parte de esta sala, fue electo por el Congreso, electo por nosotros y ratificado por el Congreso Nacional para ocupar la silla que dejó la magistrada Rebeca Raquel. Bueno, sobre este punto vamos a ir conociendo poco a poco y paso a paso cómo se realizaron estos trabajos, porque en un inicio la magistrada Odalis Aleida Nájera fue parte integrante de la Sala Laboral Contencioso Administrativo. Acerca de este punto, magistrada Nájera, cuéntenos ¿cómo se dio su labor en la Sala Laboral Contencioso Administrativo? Fueron 3 años, 4 meses más o menos, de un trabajo intenso, arduo, para litigantes y las partes. Es conocido que la Sala Laboral, si bien cuando nosotros llegamos a la sala, tenía un número X de expedientes que rondaba los 1.200 casos. Lo cierto es que hoy día, con la salida nuestra, rondan los 1.300 recursos ahí, porque creció sustancialmente el ingreso de causas que llegaban a la sala, tanto en materia laboral como contenciosa, lo cual puede ser visto desde 2 ángulos. Uno, que los juzgados estaban produciendo más fallos. 2, que hubo mayor cantidad de demandas, que ciertamente así es, mayor cantidad de demandas, tanto laboral como contencioso, a tal grado que el día de hoy, a la fecha que yo dejé la sala, superaba la cantidad de ingresos en el juzgado contencioso con relación a los ingresos que se dan en el juzgado de letras del trabajo.
Bueno, definitivamente que es importante que ustedes conozcan que la magistrada Nájera, cuando tuvo o asumió la coordinación de la Sala Laboral Contencioso Administrativa, tuvo un proyecto. Usted entregó una gestión y dio unas cifras muy importantes. Cuéntenos qué incluía en su gestión ese informe que usted presentó. Incluía desde la cantidad de fallos judiciales emitidos, opiniones razonadas que son solicitadas a la Corte Suprema, incluyó juicios de otras salas en los cuales también la suscrita forma parte. Y hacia afuera, ¿qué incluyó hacia afuera? El promocionar la aprobación o impulsar, mejor dicho, la aprobación del Código Procesal Laboral, un instrumento jurídico que hoy por hoy sigue siendo más importante quizá que 15 o 20 años atrás, porque sin duda alguna es una herramienta que sirve para establecer claramente las reglas del juego en lo que a materia laboral se refiere. Y por supuesto que en el siguiente segmento estaremos pormenorizando acerca de esta importante iniciativa que la magistrada Nájera tuvo cuando fue parte de esa Sala Laboral Contencioso Administrativo. La realidad de las estadísticas, magistrada Nájera, ¿qué indican? ¿Cuántos recursos resolvieron cuando usted tenía la coordinación de su sala? Estando en poder de la coordinación, bueno, normalmente déjeme decirle que las coordinaciones trabajamos casi al mismo ritmo. Muy bien. Casi al mismo ritmo. Y oscilan entre un promedio de 600 fallos, 600 a 700 fallos por año. Sí. Y procuramos mantenernos en esa línea. Aun y cuando el magistrado Roy, por razones que todos conocemos, estuvo una temporada fuera del país. Sí. Cierto es que los plenos nunca se detuvieron. Registramos electrónicamente la firma del compañero y es así que nosotros estábamos plenando todas las semanas, los miércoles de cada semana, y aproximadamente sacábamos entre 35 a 40 expedientes por semana. ¿Qué eso es lo que tenía planificado? Exactamente, que eso es lo que teníamos planificado, trabajamos con metas. De hecho, la sala laboral es, yo creo que la única sala en ese momento, hoy por hoy se ha sumado la sala civil, que está acreditada en calidad. Sí, es cierto. Está acreditada en calidad y el hecho de estar acreditada en calidad, hay exigencias que uno tiene acerca del número de resoluciones que debe emitir, autorresoluciones, desistimientos, todo, hay exigencias. De tal manera que quiera uno o no quiera, debe de, aunque tenga que trabajar en tiempo extra. Esto ¿tiene algunas otras cifras relevantes de ese informe que usted presentó? ¿Qué más quisiera destacar, magistrada? La verdad es que yo a estas alturas, como esa entrega fue en febrero, claro. Fue en febrero, ya ha corrido bastante agua bajo el puente. Así es. Y ya poco recuerdo las cifras y las estadísticas. Lo que sí estoy comprometida como miembro del Pleno de la Corte Suprema en seguir impulsando iniciativas que tiendan a fortalecer la sala laboral, puesto que fue la sala con la que me inicié, comprometida a seguir impulsando iniciativas como la que le mencioné, el Código Procesal Laboral. Se aprobó una ley de inspección laboral también, ¿verdad? Que estaba pendiente y otras herramientas más. Hoy por hoy tengo estadísticas y estas son al 2 de junio. Muy bien. Al 2 de junio, en donde hay 3.274 resoluciones emitidas. Pero de esas 3.274 resoluciones emitidas durante el periodo, incluye los casos desiertos, incluye los desistimientos e incluye el área contenciosa y el área laboral. Entonces aquí está condensado, pero solo del área contenciosa son 942 resoluciones y el resto son materia laboral. Tenemos que especificar además que el tema de los expedientes que se reciben son de administraciones anteriores inclusive, ¿verdad? Entonces, pero estas estadísticas muy importantes que nos ha presentado la magistrada indica ese compromiso. De hecho, se las estaría dejando. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, ese es el comportamiento, Lic. Estadísticas que claro, obviamente, ¿cuánto tarda en promedio en sustanciarse un juicio en materia laboral? Hoy día yo diría que no
enorgullece decirlo porque desearía que fuera menos, pero hoy día se está tardando entre 6 a 7 años en culminar las 3 etapas, un proceso laboral, que la meta del Poder Judicial debería de ser acortar esa brecha, porque al ser el proceso laboral un proceso de naturaleza oral, que ya tiene definidas para qué es cada etapa, cada audiencia, por así decirlo, entonces técnicamente hablando, no debería de durar más de 3 a 4 años un proceso. Claro, y aquí es donde ya viene incluido la participación de las partes, que se notifiquen a tiempo, que estén pendientes del expediente. Definitivamente. Una de las preguntas frecuentes, y los señores legisladores no es la excepción, porque usted ha de recordar que cuando se ofreció el primer informe sobre los avances de la ley del Consejo de la Judicatura, que hemos hecho porque forma parte de la comisión, una de las preguntas que hizo uno de los diputados es que cómo explicábamos nosotros el fenómeno de la mora judicial. Entonces, mi respuesta a priori fue que es una responsabilidad compartida, y es una responsabilidad compartida de las 3 instituciones que formamos esa cadena de justicia, que se llama justicia laboral. Y le decía yo a los honorables diputados, ustedes son causantes de esa mora al no aprobar las herramientas que los jueces ocupamos para fallar con más diligencia. Ahí hay un Código Procesal Laboral que tiene más de una década de estar esperando que ustedes lo aprueben y no se ha aprobado. El Poder Ejecutivo, cuando realiza despidos sin observar los procedimientos legalmente establecidos, cuando no le delega a la Procuraduría General de la República facultades para conciliar juicios laborales de poca monta, que por cierto, y debemos felicitar a la actual administración, hoy día tengo entendido en ese sentido que se están conciliando algunos juicios, por lo menos eso es lo que me han dicho. Eso algunos lo verán como negativo, yo lo veo como positivo, porque todos somos conscientes de la devaluación que tiene el DEMPIRA todos los días, y no es lo mismo que usted reciba una cantidad hoy, póngale de 200, 300 mil empiras por el pago de sus prestaciones, a que venga a recibirlas 4, 5, 6 años después. Sí. Aunque le dupliquen o le tripliquen esa cantidad, lo cierto es que al tener usted el dinero en su poder, le da la facultad de poder invertir y de poder maniobrar en favor de su patrimonio particular. Eso el Poder Ejecutivo, le decía. Y con respecto al Poder Judicial, nosotros aceptamos nuestra responsabilidad, que durante muchos años tuvimos un juzgado de letras del trabajo que solamente trabajaba o funcionaba con 5 jueces, ¿verdad? Claro. Con toda esa carga que había, o que hay, mejor dicho. Hoy día hay 13 jueces en el juzgado de letras del trabajo. Hay una supervisión, por así decirlo, más de cerca, más cercana, un apoyo más cercano, sin malinterpretar la independencia que cada juez tiene, sin malinterpretar los roles que cada instancia tiene, pero cierto es que debe haber una comunicación muy fluida en las 3 instancias. Hablo del juzgado de letras, hablo de las cortes de apelaciones y hablo de la sala a nivel de casación. Tiene que haber una comunicación muy fluida, muy cercana en las diferentes instancias, para ir sorteando cada una de las dificultades con las que nos vayamos encontrando. Y sobre estos puntos, cómo agilizar estos procesos, vamos a hablar en el siguiente segmento, todo lo que tiene que ver con lo que sería un nuevo Código Procesal Laboral. No se separe de nosotros, vamos con un video de la Defensa Pública y ya continuamos con más de la magistrada Odalis Nájera.
La Defensa Pública del Poder Judicial de Honduras, integrado por más de 270 profesionales del derecho establecidos en 32 sedes a nivel nacional, garantiza la defensa de las personas con mayor riesgo de vulneración de sus derechos debido a su condición económica, social o cultural. Cada año, más de 20,000 personas reciben los servicios de la Defensa Pública, brindándoles asesoría y representación jurídica, especialmente a personas en condición de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes, privados de libertad y cualquier persona que necesite asistencia jurídica gratuita. Recuerda, el derecho a la defensa es irrenunciable. La Defensa Pública garantiza tus derechos. Para más información, llama al 2275-7861 o al 2275-7854 o visita la sede principal de la Defensa Pública en el Centro Integrado de Servicios Judiciales Múltiples, contiguo a Chiminique, o ingresa a la página www.poderjudicial.gov.hn. Defensa Pública, Poder Judicial de Honduras. Te defendemos porque es tu derecho. Programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea. De la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. ¿Sabías que, al haber cumplido con el proceso de selección y designación, los facilitadores judiciales son capacitados en los juzgados de paz del municipio que pertenecen? La capacitación se desarrolla cumpliendo con lo establecido en el reglamento que regula el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. El día de hoy fuimos invitados, ¿verdad?, los facilitadores judiciales, y el evento está muy hermoso. Realmente se trata de transparencia, ¿verdad? Entonces, es un privilegio realmente que nos hayan tomado como facilitadores a esta charla, ¿verdad?, esta capacitación que va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros, y seguro que lo vamos a ir a transmitir a nuestros compañeros que no pudieron venir y también a nuestras comunidades. Poder Judicial de Honduras, acercando la justicia a los sectores más necesitados. Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana nos acompaña aquí en nuestros estudios la abogada Odalis Aleida Nájera. Hace unas semanas ella forma parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Magistrada Nájera, usted muy bien nos explicaba cómo se ha venido trabajando en la Sala Laboral Contencioso Administrativo que usted formaba parte. ¿Qué debería de incluir o qué incluye con las recomendaciones que ustedes lo que será un nuevo Código Procesal Laboral? Importantísima la pregunta, porque definitivamente el Código Procesal Laboral, como su nombre lo indica, es el instrumento que nos dice el cómo se van a desarrollar y se van a sustanciar los juicios en materia laboral. Claro. Actualmente, ¿cómo se hace actualmente? El Código del Trabajo tiene disposiciones que son de carácter adjetiva. El Código del Trabajo no solamente se compone de normas sustantivas, también hay disposiciones adjetivas, muy pocas, por cierto, en lo que a procedimiento se refiere. Y cuando no encontramos esas reglas o esas líneas claras de cómo se deben sustanciar las cosas, las evacuamos por medio del Código Procesal Civil. Entonces, de tal manera que los jueces nos encontramos dictando fallos, resolviendo asuntos con una norma adjetiva de derecho privado, y siendo el derecho del trabajo un derecho eminentemente social. ¿Qué pasa con esto? Que al entender cada jurisdicción la norma adjetiva, darle una interpretación eminentemente privada, entonces hay colegas que hacen uso excesivo de los incidentes en materia laboral. Sabemos que el juez es el garante, que el juez es el director del proceso,
pero precisamente como en Honduras solamente tenemos jurisdicciones especializadas, Tegucigalpa, Ceiba y San Pedro Sula, en el resto de juzgados del país, al no tener esa especialización en la materia, entonces se sustancia casi todo el proceso laboral por medio del Código Procesal Civil, lo que a la postre repercute en mora judicial, porque se le da entrada al proceso a cuanto incidente las partes puedan presentar, lo cual es impertinente en materia laboral. ¿Qué podemos decir que debería agregarse entonces al que sería un nuevo Código Procesal Laboral? ¿Debería eliminarse algunas cosas o solo agregarse? No, en el Código Procesal Laboral hay que incluir todo el procedimiento, cómo se debe sustanciar la audiencia inicial, la audiencia preliminar, qué debe haber en la audiencia de conciliación, qué puntos se deben tocar en la audiencia de conciliación, hasta qué cuantía se puede conciliar. Todo eso podría ser objeto de incorporarse en el Código Procesal Laboral. ¿Qué es motivo de incidente? Que no, ¿verdad? En materia laboral. ¿Qué es susceptible de embargo y que no? Porque incluso usted sabe aquí cuántos problemas hemos tenido precisamente con embargos irregulares que se han dado. ¿Y dónde se ha dado la mayor cantidad de esos embargos? Precisamente en el interior del país. Choluteca, Olancho. Hay otros factores ahí que han intervenido, sobre los cuales se están haciendo las investigaciones correspondientes, pero también pasa por un desconocimiento de la normativa. Ahora, sobre este punto de las conciliaciones que usted muy bien nos refería desde el segmento anterior, ha sido una buena iniciativa desde el Poder Ejecutivo que se logren conciliar muchas causas que no deberían de estarse presentando ante juez. Mi punto de vista muy particular, probablemente haya quien discrepe con ello, pero el punto de vista muy particular es que sí abona. Y de hecho es una disposición constitucional que tenemos en el artículo 133 o 139, si mal no recuerdo, de la Constitución de la República, que manda a que todos aquellos juicios de materia laboral sean primero agotadas la vía de la conciliación. Entonces, óigase bien, desde el 1982 tenemos constitucionalizado esto y más bien hemos estado en mora con la clase trabajadora, en mora con el pueblo hondureño al no darle vigencia a la aplicabilidad de las conciliaciones. Y creo que usted muy bien refirió que el valor del dinero a través del tiempo cambia. Sí, cambia totalmente. Para nadie es desconocido que es mejor un buen arreglo que un mal pleito, ¿verdad? Sí. Nadie de los litigios, finalmente la ganancia no es como uno se la imagina. Sí, y tampoco es como se piensa, ¿verdad?, quitarle dinero al gobierno, sino si son los derechos del No, pues empleado, sí, son los derechos, hay que pagárselos, incluso una conciliación. Y eso la misma Constitución lo establece, los convenios internacionales de la OIT lo establecen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también a través de la relatoría correspondiente ha emitido opiniones consultivas, la Comisión, Interamericana ha emitido opiniones consultivas al respecto, y cualquier conciliación que se dé, cualquier arreglo, cualquier negociación que se dé, tiene que ser sin menoscabo los derechos laborales, porque estos derechos laborales ciertamente son irrenunciables. Entonces, cualquier negociación que se dé alrededor de ello, en primer lugar, tiene que ser en presencia de las autoridades de la Secretaría del Trabajo. Sí. Si no se hace así, no tiene ningún valor una vez que llegan a los tribunales. Y luego, reitero, no tienen que ir en menoscabo de los derechos de la clase trabajadora. Yo quiero destacar algo muy importante, y es que la magistrada se nos adelantó un poco y lo mencionó en el segmento anterior, pero qué tan importante es que se hizo el nombramiento del doble de jueces en los juzgados de letras de trabajo de Francisco Morazán con su debido personal auxiliar. Cuénteme cómo se tomó esta determinación, magistrada, que creo que viene a aligerar esa carga que se tiene en ese ente jurisdiccional. Definitivamente podemos rescatar la voluntad que tuvo la presidenta Rebeca Raquel, que dicho sea de paso, hoy día está en la sala laboral contenciosa. Ella, desde que asumió el cargo, platicó con la sala, nos manifestó el interés que tenía en fortalecer los juzgados de letras del trabajo, y es así que gradualmente se fueron nombrando al personal, pero no solamente se le fue nombrando,
se les daba una inducción a través de la escuela judicial, ¿verdad? Por supuesto que la carga que allí hay es enorme, enorme. Hoy día vamos apenas iniciando junio y tengo entendido que hay más de 9,000 expedientes que ya están ingresando. Y es un fenómeno, reitero, es un fenómeno que no les gusta que yo lo diga, pero lo digo. Es un fenómeno reiterativo cada 4 años. Así es. Cada 4 años, porque mientras en Honduras, como autoridades, no vayamos privilegiando la meritocracia y vayamos haciendo los nombramientos por compadrazgos políticos más que por capacidades, vamos a tener problemas de esta naturaleza, porque ciertamente al final todos somos hondureños. Y si usted hace una buena labor donde está, si yo hago una buena labor donde estoy, aunque no sea de la línea partidaria de quien ganó las elecciones, yo debería de mantenerme en el cargo por ser una buena trabajadora, por ser una buena empleada. Para el tercer y cuarto segmento ya estaremos hablando con la magistrada Nájera enteramente de su actividad en su nueva sala. Antes lo dejo con un video del Servicio Nacional de los Facilitadores Judiciales. Veamos. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante. El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque no nos sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita.
Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente casi por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente. Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las 1000 maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí dice, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron, también todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva tranquila, en paz, sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. ¿Sabías que los facilitadores judiciales realizan una ardua labor en sus comunidades, donde llevan a cabo varios tipos de actividades, entre ellas tareas solicitadas, trámites remitidos a las autoridades, charlas comunitarias, asesorías, gestiones y conciliaciones? Mi experiencia como facilitador judicial dentro de mi comunidad ha sido muy hermosa, ¿verdad? Realmente, más que todo en conciliaciones, asesorías, las charlas que nosotros transmitimos, ¿verdad?
a nuestros vecinos y también asesorías y acompañamiento, remisiones. Al juzgado realmente ha sido amplia y pues estoy muy contenta de participar, de ser parte de este programa. Poder Judicial de Honduras, acercando la justicia a los sectores más necesitados. Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que aquí en nuestros estudios se encuentra la magistrada Odalis Aleida Nájera. Ella es integrante ya de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pasó de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, que hablamos en los dos segmentos anteriores, a ocupar este puesto tan importante en una de las salas con un trabajo muy álgido y que presenta también una carga muy importante. Cuénteme, magistrada, ha sido recién nombrada. Hubo una única propuesta, yo la escuché. La magistrada Francisca Villela la propuso a usted y alcanzó la unanimidad. ¿Qué representa para usted? Un desafío. Ajá. Definitivamente un desafío, un compromiso con el Pleno, ¿verdad? Un compromiso con el Pleno, un compromiso conmigo misma, con mi familia, pero sobre todo con los más de 10 millones de hondureños, de hacer las cosas dentro del marco de la ley. Ciertamente, la Corte Suprema de Justicia se integra por 4 salas, sí. Todas con una importancia significativa, todas con una carga de trabajo bastante significativa. Pero la cantidad de trabajo que ingresa a la Sala Constitucional, no me he tomado la tarea de averiguar cuántas causas ingresan o cuántos casos ingresan a las demás salas. Conozco los que ingresan a la Sala Laboral Contenciosa y hoy día los que ingresan a la Sala Constitucional, pero triplica la cantidad de trabajo que ingresa a la Sala Constitucional. Y esto yo lo entiendo, la lectura que le doy a esto es como es la sala donde se tratan de vulneraciones a garantías, de vulneraciones a priori, ¿verdad? Digo yo vulneraciones, porque sí, mientras claro. nosotros no nos pronunciemos, no. Pero eso es no lo que dicen los recursos. Pero eso es lo que dicen los recursos. Entonces, se llena la sala, porque recuérdese que se conoce a nivel nacional y que por ahí convergen actividades de todo el aparato estatal, reclamos, quejas de todo el aparato estatal y aún de la empresa privada. Así es. Entonces, esa es la lectura que yo le doy, que hay una cultura, tenemos una cultura los hondureños hoy por hoy, de conocedores de nuestros derechos, de hacer uso de los recursos que la ley nos franquea para ir y recurrir. Se acabaron aquellos tiempos en que el hondureño aguantaba, que le mancillaran sus derechos, que le mancillaran sus garantías, sin irse en queja o sin irse en un recurso. Hoy día no. Hoy día la cultura que el hondureño tiene es de denunciar todo aquello que considere que lesiona sus derechos y garantías. Y esto nos debe llamar a la reflexión. Y es que cada uno de nosotros debemos hacer las cosas bien. Debemos hacer las cosas bien independientemente de la trinchera o el lugar o el sitio donde estemos. Hay que hacerlas bien para evitar precisamente futuros reclamos. Ya que la magistrada menciona hacer bien las cosas, déjeme contarle que a ella le hicieron su integración un miércoles y al lunes siguiente ya la estaban convocando a su primer pleno de sala. Cuénteme sí. ¿Qué tal fue esa experiencia? Porque rápidamente a conocer casos. Sí, fue contrarreloj, sí. Porque definitivamente el miércoles toma la decisión el pleno. Ese mismo miércoles al final de la tarde me estaban llegando los primeros 120 expedientes. No hubo fin de semana, hubo que trabajar
En ellos jueves, viernes, sábado fui al Poder Judicial y lo que no pude resolver, pues me llevaba mis anotaciones para poder estar ya el siguiente lunes en el Pleno. Logramos sacar un buen número de expedientes, algunos que usted mismo transmitió, sí, ¿verdad? Y el compromiso ahí está, de querer hacer las cosas bien. Por eso le reitero, es un desafío. Es un desafío, es una, más que una preocupación, es una ocupación, el ocuparnos de realmente lo que debemos hacer para dar respuesta. Tengo que consultarle acerca del tema de los casos mediáticos. Normalmente la prensa le tiene mucha relevancia o interés a lo que se presenta más en sala constitucional, teniendo en cuenta que usted viene a sala laboral, que es donde menos cobertura mediática hay. Sí, con esos casos no hablamos de una injerencia, no es esa la consulta, sino más bien sobre los casos mediáticos, cómo se resuelven, cómo se tienen que dar la información también, que es algo muy notorio en el país. Vea. Es un análisis de valor, es un juicio de valor que uno hace dentro del Pleno. Muy bien. A nivel de la Suprema y más aún a nivel de la Sala Constitucional, se juntan lo jurídico y lo político. Lo jurídico y lo político. Y hay que hacer algunas ponderaciones. A veces hay sectores que no comprenden el por qué se da un fallo de tal o cual manera. Claro. Pero cuando se tiene frente a sí una causa de impacto social, entonces hay que hacer esas ponderaciones, esos juicios de valor que hay que hacer, que no son un invento. Hay opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde habla de hacer esas ponderaciones necesarias. Y recuérdese que de la Sala Constitucional muchas veces salen directrices, directrices sobre el qué hacer o qué no se debe hacer. Por ejemplo, hoy usted y yo estamos aquí platicando. Hoy por hoy, el rol que los medios de comunicación tienen en esta sociedad contemporánea es muy diferente al rol que tenían los medios de comunicación, qué sé yo, hace unos 8 o 10 años atrás. Sí. Hoy día las redes sociales, hay mucho trabajo, las fake news dan mucho trabajo y todas esas valoraciones en la sala se hacen y se deben hacer. Siento que hay campos en los cuales muy poco hemos ido incursionando para ir dando pautas, por ejemplo, de cómo se debe regular, para decir algo, los delitos contra el honor, que hace tanto se viene hablando de ello, ¿verdad? Entonces esas ponderaciones son las que se deben hacer en la sala, porque cuando se toma una decisión no se piensa per se en el derecho de la persona o en la queja de la persona que va en procura de obtener un resultado de la sala, sino que se ve todo el contexto. Claro, y es que la realidad de la Sala de lo Constitucional con los recursos de amparo y con las inconstitucionalidades es que de una u otra manera pueden afectar o beneficiar a toda la población. Tradicionalmente aquí en el tercer segmento le presentamos nuestro resumen de noticias. Veamos lo último que ha acontecido en el Poder Judicial en materia informativa. Buen día, compañeros en cabina y auditorio de Panorama Judicial. Hoy les haré un breve resumen de las audiencias más importantes que se han desarrollado en los juzgados en materia penal. Un juez de letras penal celebró audiencia inicial y dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a Pedro José Álvarez Hernández por suponerlo responsable de asesinato y robo de vehículo automotor en perjuicio de Miguel Arnaldo Orellana. En la relación de hechos refiere que el 11 de octubre del año 2021 la víctima se encontraba con sus agresores y ingiriendo bebidas alcohólicas. Luego se trasladaron a la vivienda del ofendido, donde le dieron muerte y despojaron de sus pertenencias de más valor, incluso un vehículo. El encausado, que fue habido
Pedro José Álvarez Hernández quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, quedando agendada su audiencia preliminar para el 30 de junio a las 10 de la mañana. Por otro lado, también se celebró una audiencia de procedimiento abreviado y un juez ha condenado a más de 30 años de prisión por los delitos de violación agravada y otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de 2 niñas a Marlon David Colindres. Según la relación de hechos, este ciudadano, siempre que la madre salía en horas de la mañana a realizar mandados, las niñas quedaban descansando en su dormitorio cuando este ingresaba y las abusaba sexualmente. Las niñas no habían denunciado las agresiones por parte de los imputados, ya que tenían temor porque él es un tipo violento y creían que les haría daño a ellas y a su madre, hasta que la progenitora de las menores observó que tenían un comportamiento no común, por lo que les preguntó qué les estaba sucediendo y ellas, armándose de valor, le relataron los hechos. De inmediato, la madre interpuso denuncia ante las autoridades correspondientes. El procedimiento abreviado constituye una medida alterna que favorece al imputado en virtud de que éste acepta voluntariamente su participación en el ilícito que se le atribuye. A cambio de dicha aceptación de la renuncia al juicio oral y público, el órgano jurisdiccional puede imponer una pena reducida, la cual puede ser disminuida hasta en 1/3 de la sanción correspondiente de acuerdo a la ley. También se llevó a cabo otro procedimiento abreviado, donde fue condenado un ciudadano a 24 años de prisión, más 4 meses, 15 días, por los delitos de violación agravada, privación injusta de la libertad y robo con violencia e intimidación en perjuicio de 2 menores. El encausado responde al nombre de Héctor Conrado Hernández, hecho registrado el 17 de marzo del año 2025. Este ciudadano, según la relación de hechos, interceptó a las víctimas cuando salían de su centro de estudios y mediante amenazas los subió a un vehículo, despojándolos de sus objetos de más valor y abusándolos sexualmente. Este ciudadano continuará recluido en el centro penitenciario para hombres ubicado en el Valle de Támara, Francisco Morazán. Auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva ha dictado otro juez a Ronnie Argeni Zambrano y a Edwin O'Neill Aguilera García, acusados de robo con violencia e intimidación en perjuicio de testigos protegidos. Los hechos se suscitaron el jueves 28 de mayo del presente año en el interior de un autobús que cubre la ruta de Villanueva Centro. Estos ciudadanos, mediante amenazas a muerte, despojaron a las víctimas de sus pertenencias de más valor, entre ellos celulares, joyas y dinero en efectivo. Los imputados fueron remitidos al centro penitenciario para hombres ubicado en el Valle de Támara, Francisco Morazán, quedando agendada la audiencia preliminar para el lunes 29 de junio a las 9 de la mañana. Es todo por mi parte desde los juzgados en materia penal. Feliz día. Denuncia de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana nos acompaña la magistrada Odalis Aleida Nájera, ella integrante de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En los primeros 2 segmentos conversamos acerca de cuando ella formaba parte de la Sala Laboral Contencioso Administrativo y en estos 2 últimos segmentos dialogando acerca de su nueva gestión y función en la Sala de lo Contencioso. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, magistrada, el tema de la Sala Constitucional Contencioso, dije es constitucional, y tiene que ver con que la Sala Constitucional está con todas las demás materias, ¿verdad? Y digo esto porque es muy importante que usted ya conociera lo laboral para dar las resoluciones de lo constitucional.
Esa es una de las bondades que tiene el estar en la sala. No solamente es la presión del trabajo, no solamente es la presión mediática, no solamente es la presión que puede haber de instancias externas, y ahí menciono todas, porque no solamente pueden venir del sector político, también puede venir del sector empresarial, de todos los demás sectores que puedan haber, y hay que tener la madurez emocional e intelectual suficiente para poder dar respuesta a estas presiones. Pero más allá de eso, hay algo muy importante y muy valioso para cosechar internamente en el acervo cultural, y es que constantemente se está conociendo, como bien usted lo dice, de todas las materias. Ahí se ventilan amparos que tienen que ver penales, amparos civiles, amparos laborales, recursos de inconstitucionalidad, habeas data, habeas corpus. Entonces no solamente se trata de tener un conocimiento de la Ley sobre Justicia Constitucional, un conocimiento de la Constitución de la República, sino que se trata de tener un conocimiento integral del derecho. Entonces por eso es una sala demandante, que hay que estar en constante lectura sobre los procedimientos establecidos en la diferente legislación con la que Honduras cuenta. Ahora, ¿hay nuevos métodos de trabajo que usted cree que en la Sala de lo Constitucional pueden implementarse? ¿Usted ya visualiza algunos posibles métodos de trabajo? Yo quisiera llevarme a la sala, pero obviamente no depende de mí. Es una sala conformada por cinco magistrados, pero sí aspiraría a que el día de mañana pudiésemos acreditarnos en calidad, así como se hizo en la sala laboral. Hay que también modernizar, dinamizar el archivo de la sala laboral, porque hay tanta causa en ese archivo que merece realmente que se le dé un tratamiento por expertos en archivo. Esto va a dinamizar y a seguir paso a paso las diferentes etapas que los recursos tienen. Y no digo que no estén bien las cosas, porque sí, Carlitos, el abogado Carlos Almendares, que es el secretario, tiene una memoria prodigiosa, de tal manera que usted le pregunta para qué está tal cosa y dónde está, y él sabe. Pero hay que pensar no solamente hoy que está Carlitos. Claro. ¿Me explico? Entonces hay que uno ir creando las estructuras y los controles, las hojas de ruta, para que éstas puedan subsistir en el tiempo, al margen de que esté Carlitos, porque Carlitos puede irse el día de mañana. Mire cuántos recursos valiosos del Poder Judicial hoy día se nos ha ido. No sé si usted está enterado de que uno de los abogados que se encargaba de apoyarnos a nosotros, José Ramón, está pidiendo su cesantía para irse, y la verdad es que nuestro personal tiene razón de buscar otros horizontes. Exactamente, otros horizontes. Entonces debemos de ir pensando en ir creando esos mecanismos y esas estructuras para esos relevos que eventualmente podemos tener. Entonces sí me gustaría, si usted me lo pregunta, a mí me gustaría acreditar en calidad a la Sala Constitucional. Hace unos días se dio un fenómeno que se ha solicitado a las partes procesales que vayan a notificarse, porque hay muchos casos que realmente no van a notificarse, ¿verdad? Sí. Cuesta que las partes procesales lleguen. ¿Este fenómeno qué ocurrirá? Precisamente a eso, porque hay tanto, yo estoy segura, cuando yo fui a conocer la Secretaría, que eso fue hace poco, y vi aquella cantidad de expedientes, casi estoy segura que hay varios expedientes que están ahí, que están para notificarse. Y hay que publicarlo efectivamente y darle término a la gente, a las partes, mejor dicho, procesales, para que vayan a notificarse. Y si no, ir creando y dándole de baja. Porque si no, lo que van creando es un subregistro de lo que realmente se tiene en movimiento y lo que realmente tiene que estar en pasivo.
Sí, la verdad es que es muy importante eso que usted hace referencia y el llamado es para que los litigantes o las partes involucradas vayan. Magistrada Odalis Nájera, estamos finalizando nuestro programa. ¿Cuál sería su mensaje ahora que usted forma parte de la Sala Constitucional? Bueno, hay tantas cosas que se pudieran decir, pero básicamente a estar atentos, ¿verdad? Como pueblo hondureño hablo, a que permanezcamos atentos, vigilantes, ¿verdad? Y acompañarnos en aquellos momentos difíciles, ¿verdad? En aquellos momentos difíciles, sin prejuzgarnos antes de que tomemos las decisiones. Claro. De que tomemos las decisiones constantemente. Nosotros vemos noticias que ni siquiera son oficiales todavía. No sé cómo se da, no sé, sinceramente se lo digo, cómo se filtran, pero lo cierto es que estas prácticas, en vez de construir seguridad jurídica, antes bien lo que crean es incertidumbre en la población hondureña. Entonces ese sería mi llamamiento, mi recomendación, y agradecidos por el apoyo que puedan darnos también. Ha sido la magistrada Odalis Aleida Nájera, ella parte magistrada integrante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A todos ustedes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.